Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en A Corazón Abierto. Yo soy Carolina Lozúa. El día de hoy tenemos un invitadazo que tuve el gusto de conocer y platicar con él ya pues en estos días antes de grabar. Y él es Juanma Queye. Él es speaker, es formador, tiene 6 libros publicados que luego les dejo ahí abajo de la descripción del episodio donde los pueden encontrar. Y Juanma vivió un parteaguas en su vida que lo llevó a darse cuenta que había que dar una vuelta en U y que había que hacer un cambio, ¿no? Y diría yo que lo hizo muy valientemente, porque sinceramente pienso que hay muchas personas que estamos ahí, que estamos a lo mejor a veces donde no queremos estar en el fondo, no sabemos cómo dar el cambio y bueno, creo que es una historia que nos puede ayudar a salir de ahí, ¿no? A salir de esa zona de confort, a dar el paso que muchos estamos esperando dar. Y creo que conecté mucho con esa historia. Ha habido momentos en mi vida que he estado ahí y creo que, pues así como yo, muchos de ustedes han de estar ahí. Entonces, quiero compartir con ustedes esta historia y la sabiduría tan grande que ha adquirido y que tiene Juanma. Entonces, sin más, los dejo con nuestro invitado. Hola, soy Carolina Lozúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que creo que el destino nos puso y creo que, como siempre lo digo en todos mis episodios, el momento siempre es perfecto. Estás aquí el día en que tenías que estar. Así es. Fíjate que yo creo que hace tiempo escribí una frase que dice que 2 vidas no se cruzan por casualidad. Lo que vamos a hacer hoy es descubrir por qué se cruzaron las nuestras. Claro, exacto. Ya, no les prometo no llorar, después de haber platicado contigo. Oye, Juanma, tú eres speaker, eres como mentor, has escrito 6 libros ya y hablas mucho de este como descubrimiento de la vida, de la psicología positiva, pero yo hoy quiero que sea, pues que no sea el Juanma motivador y el Juanma, sabes, maestro, quiero que sea como esta parte humana, el Juanma que lo vivió, el que estuvo en ese momento, porque como lo dije ahorita en la introducción, yo creo que lo que te pasó a ti, ese como quiebre, siento que mucha gente o le ha pasado o le está pasando y no sabe qué hacer. O sea, siento que mucha gente va a entender y va a conectar con tu historia. Entonces, primero que nada, quiero que nos cuentes tú un poquito acerca de tu historia desde esta parte, o sea, en corto, para que podamos platicar después de toda tu sabiduría, pero para que la gente pueda tener el contexto de qué fue lo que pasó y por qué hoy estás sentado aquí conmigo y no trabajando en una de las empresas más fuertes de España. Pues como todo en la vida, yo creo que fue cosa de causalidad. Yo no creo en las casualidades y es verdad, 22 años de desempeño como alto directivo o directivo alto, eso ya decide cada uno, en empresas públicas y privadas en España, en mi país, que de alguna manera terminan un mes de mayo del año 2015, en el que una baja por estrés me retira sin buscarlo, una reunión de trabajo en la que después de toda la tarde no soy capaz de levantarme, no entiendo lo que me sucede, hay un dolor terrible y bueno, por hacer el cuento corto, como decís aquí en México, esto me genera una hernia discal ocasionada por cuestiones emocionales. Ese fue el diagnóstico. Entonces, esto me impide caminar durante 5 semanas en las que estoy prácticamente sentado. No soy capaz de darme una ducha de pie, tengo que utilizar una banqueta para esto. O sea, y de repente alguien que tenía una vida como la mía, que era una vida bastante intensa en cuanto a pues, aviones, hoteles, reuniones, tal, te encuentras durante 5 semanas que son larguísimas, sentadas en el sofá de tu casa, sin nada que hacer, excepto pensar en por qué estás allí, ¿no? Yo digo que la vida me regaló una hernia discal, ¿no? Porque es verdad que me quitó todo el glamour del alto directivo, pero a cambio me regaló algo que nunca voy a valorar suficiente. Me regaló tiempo para pensar. Y cuando uno se encuentra en esa situación, pues de aquella época recuerdo sobre todo 3 reflexiones, ¿no? La primera
era que la vida no consiste en llegar a todo, consiste en vivir lo que tienes. Recuerdo también que me había pasado 47 años buscando la vida perfecta para descubrir en aquellos días de mayo del 2015 que la vida perfecta estaba en mi casa, el que no estaba era yo. Y ya al final de aquel periodo tenía que reincorporarme a la compañía, ya me habían dado el alta médica, mi obsesión era caminar, solo quería caminar, mi única obsesión en aquel momento era volver a pasear con mi mujer, eso es todo lo que yo quería, me daban igual todo lo demás, ¿no? Las ventas, me daba todo un poco igual, solo quería volver a caminar, esta era mi obsesión. Logré caminar 10 kilómetros diarios, ahí ya entendió mi médico que ya estaba para poder volver a reincorporarme, y en aquel momento vino la tercera reflexión, que era: asegúrate de que lo que estás buscando vale lo que estás perdiendo, porque para ganar algo siempre hay que perder algo, y ganes lo que ganes, lo importante es que no te pierdas tú. Yo ya había derrapado y no estaba dispuesto a volverme a que me volviera a pasar. Así que decidí colgar las botas o los guantes y emprender una nueva vida, decidí reinventarme y gracias a Dios hoy sé que he elegido el camino correcto porque no tengo ningún interés en mirar atrás. La verdad es que me identifico mucho, te digo, como que cuando escuché tu historia, siento que la vida te pone muchos momentos de Y, ¿no? Y antes de llegar a estas reflexiones, Juanma, yo me quiero imaginar que fueron muchas preguntas, sí, ¿no? O sea, como que antes de llegar a todo esto que estás diciendo, o sea, esta parte que me encanta decir, no es que no, o sea, el que no estaba era yo, ¿sí? O sea, estaba todo lo demás, pero yo no estaba en mi casa. Yo no estaba, me quiero imaginar que como dentro de ti, ¿no? ¿Qué preguntas fueron? O sea, llegaste a tu casa, te sentaste en el sillón. Me quiero imaginar que fue todo un proceso de decir, ahorita estoy concentrado en no poder caminar. Estás muy acostumbrado a tu vida que tenías, que te costó tanto tiempo llegar ahí, 20 años fuiste subiendo, ¿no? De puesto. ¿Cuáles fueron las preguntas que te llevaron a esas reflexiones? O sea, ¿pasaste por enojo? ¿Pasaste por miedo? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que en aquel momento lo primero que uno hace es intentar resistirse a la realidad, ¿no? Así que como intenté resistirme e intenté continuar con mi vida a pesar del dolor, a pesar de la incapacidad que me producía. Los primeros días me mantuve en mi apartamento en Madrid solo, porque mi familia vivía en San Sebastián, y intenté pues buscarme la vida, literal, ¿no? Alguien que no puede moverse, y es lo que a mí me pasaba, pues ir a buscar un plato al armario, intentar enderezarme era una odisea, no podía dormir, y aún y así pues acordé con mi asistente que alguien llegara todos los días a mi apartamento con documentos para firma, cosas de este estilo. Sí, o sea, todavía estabas tú, yo voy a seguir en la empresa. Los Claro. primeros días era, me tengo que arreglar mi hernia para seguir en la empresa. Esto era como mucho, van a ser 3 o 4 días, luego seguro estoy mejor y ya puedo continuar. Claro. Cuando vi que esto iba a ir para largo, entonces me dejé ganar, me dejé vencer por la emoción y lo que decidí fue dejarme cuidar. Entendí que esto era algo más serio, que no dependía de mí. Así que agarré mis cosas y me marché a mi casa. Al llegar allí, pues con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, fíjate que más que preguntas, lo que empecé a descubrir fueron emociones, ¿no? Okay. Un hombre batido, y yo era un hombre batido, había perdido aquella batalla. Recuerdo que veía la televisión, porque tenía mucho tiempo y poca movilidad, así que era leer, ver televisión, intentaba pasar el tiempo, escribir. Y recuerdo que por primera vez, seguramente, en aquellos días era capaz de emocionarme con una película, pero de emocionarme al punto de saltarse las lágrimas, ¿no? Sí, porque has de haber traído también toda esta emoción cargando pues dentro, ¿verdad? Que te has acostumbrado a una vida y luego te da como... Es como cuando estás estudiando para un examen. Eso. ¿Verdad? Y luego lo presentas y sueltas el cuerpo. Sí. Yo siempre, fíjate que yo definía aquella época de mi vida como que vivía en una rueda de hámster de la que no era capaz de bajarme. Y cuanto más corres tú, más corre la rueda. Y cuanto más corre la rueda, más te obliga a correr a ti. Así que no te bajas hasta que un día colocas mal un pie, que fue lo que a mí me pasó, y sales de la rueda rebotado. Bueno, entonces depende del golpe que te des, ahí te vas, ¿no? Claro. Recuerdo de aquella época, te digo, la emoción, el llorar en la televisión, el reírme a carcajadas, y que esto podía pasar de un minuto a otro. Era algo bastante loco. Entonces, rápidamente entendí que estaba viviendo un momento tal vez demasiado importante en mi vida como para guardarlo en la cabeza de un aspirante a contador de cosas. Así que decidí tomar mi ordenador y comenzar a trasladar
lo que sentía, el momento que vivía. Yo sabía que era un momento importante, ¿no? El otro descubrimiento fue mis hijos. No digo la paternidad, que eso ya sabía que eran míos, sino descubrir las personas que había dentro de mis hijos. Porque como hombre ocupado que era, a mí me reportaban todos los días lo que hacíamos, lo que no. El fin de semana llegaba a mi casa y pues claro que salíamos, hacíamos mil cosas y tenía lo que llamaba yo tiempo de calidad. Sí, porque estabas tú entre semana en Madrid y en fin de semana en San Sebastián. Así. ¿Ibas y venías? ¿Cuánto tiempo se hacía? Todos de lunes a viernes, y en 22 años no fallé un solo fin de semana. Eso, ¿pero cuánto haces de como Madrid? 4 horas. O sea, todas las semanas, 4 horas de ida, 4 horas de regreso. Para ir y para volver, correcto. Entonces era como que descubrí a mis hijos, descubrí que tenían una vida, que iban al médico, que tenían exámenes, que esto era algo que yo sabía que existía, pero no había vivido, no participaba. No lo habías vivido como no lo había participado. Así que empecé a conocerlos de verdad, no de sábado, sino de verdad. Y descubrí unos chavos maravillosos, una gente que te abrazaba, que todos los días se alegraba de verte, era algo nuevo para mí. Okay. Así que también descubrí el sentimiento de culpa, de pensar por qué no había hecho aquello antes, ¿no? Claro. Fíjate que hoy, y han pasado de esto ya casi 8 años, todavía no he reunido el valor de preguntarles a mis hijos qué hubieran elegido si yo les hubiera dado oportunidad, que no lo hice. Si un padre importante o un padre que está en casa todos los días apoyando lo que necesiten. Hoy todavía no tengo el valor de preguntarles eso, seguramente porque sé la respuesta. No, pero bueno, sí, yo creo que es una pregunta que pienso yo, por ejemplo, en todos los hombres que son súper trabajadores, que les encanta, o sea, ya ves, ¿cómo se llama? Workaholics, ¿verdad? Entonces van todo el día y llegan sus hijos, ya están dormidos, y, como tú, a lo mejor no viven en diferentes ciudades, pero están 15 minutos. Pero yo pienso que si a ti no te hubiera pasado lo que te pasó y siempre hubieras sido como un hombre en la casa trabajando menos, a lo mejor nunca hubieras llegado al punto de inflexión que estás ahorita. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Es así. Pero sí entiendo porque la culpa es canija. O sea, bueno, y el precio que pagué por ser quien soy es muy alto, que es el precio de no estar con los tuyos. Por mucho tiempo. Porque ¿cuánto tiempo estuviste? ¿12 años dijiste? 22. 22 años. O sea, desde que tus hijos nacieron. Sí, mi creencia era que estando así, pues mi familia estaba mejor. Que mi familia vivía mejor, porque yo me esforzaba de esta manera, ¿no? Y nunca les he preguntado. Ellos, que lo viven desde el otro lado, ¿qué hubieran elegido? Y no lo haré, ¿eh? No lo haré. Prefiero quedarme así. Nunca sabes, te puede sorprender la respuesta. Porque lo que te digo, a lo mejor te van a decir, pues no tendré el papá que tengo ahorita. Bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor ellos también pagaron un precio alto, pero un precio que valía la pena, ¿no? Y no lo voy a preguntar. No, mejor no. Juanma, ahorita que estamos platicando de eso, bueno, leí pues parte de tu libro de menos de 100 palabras, que me encantó. Ahorita lo platicamos. Gracias. Y también me metí a tu blog a leer y cosas así. Y hubo varias cosas que me llamaron la atención, ¿sí? Y una de ellas es un artículo que se llamaba La paz interior es la nueva versión del éxito. Y me gustaría que me explicaras a qué te refieres con todo este proceso ahorita que estamos así hablando a corazón abierto de la culpabilidad y todo esto. ¿Qué era para ti? O sea, por ejemplo, ¿qué era para ti la paz interior? ¿Qué es para ti la paz interior? Pues déjame decirte que la paz interior es la conquista individual más importante de mi vida. Luego tengo otras, colectivas o en sociedad, con mi esposa, que es mi familia, con mis amigos, pero a nivel individual, el logro que más valoro en la vida es haber alcanzado esa paz interior. Pero ¿qué es para ti la paz interior? La paz interior es una mente en paz consigo misma. No hay sonido más agradable en este mundo que el sonido de una mente en paz consigo misma. Yo me siento en paz conmigo. He hecho las paces con mi pasado, me siento en paz, me siento capaz, me siento feliz, me siento equilibrado y no tengo ruido mental. Todo el ruido que tenía durante aquellos años de mi vida, el ruido hay muchas formas de interpretar, ¿verdad? Pero lo peor que tiene el ruido es que no te deja escuchar quién eres. ¿Sí? El ruido mental, que tiene nombre de facturas, de problemas, tiene nombre de responsabilidades, de hipotecas, de carros que hay que pagar, de cosas que tiene uno que resolver, todo este ruido no te deja saber quién eres. Y fíjate que yo cuando hago las conferencias siempre hago un ejercicio que es muy curioso y es pedir a la gente que esté 8 segundos en silencio para después hacerles una pregunta. ¿Sí? La pregunta es una pregunta trampa.
Les pregunto si creen que hemos creado un silencio. La respuesta obviamente es no. Lo que hemos hecho ha sido eliminar el ruido. El silencio siempre estuvo ahí. Cuando tú eliminas el ruido, empiezas a escuchar lo que hay. Lo que había era silencio. En este ejercicio que planteo, ¿no? Cuando tú eres capaz de aquietar tu mente, de tener paz mental, entonces empiezas a escuchar y a entender todo lo que eres. Tu esencia. Sí. Y es ahí donde radica la verdadera felicidad. Para mí, la felicidad tiene una relación directa con la paz mental. Hay gente para la que tendrá otras cosas, ¿no? Pero para mí tener la mente en paz, esa sensación de estar en equilibrio, de que todo está bien, de que no tengo nada que me haga, que me resuene excesivamente, a mí eso me aporta mucha tranquilidad. Eso que dices me suena bastante lógico y yo creo que también puedo entender, pero a mí siempre me ha hecho ruido ese tema porque hay cosas, por ejemplo, hay momentos en la vida que no puedes tener todo bien, o sea, y creo que también aquí lo mencionabas como esta parte del caos. Habrá gente que no le alcance para pagar su hipoteca, habrá gente que está pasando por momentos de enfermedades que, ¿verdad? Por momentos a lo mejor, así como tú, que a lo mejor perdió a sus hijos porque llegó el papá muy tarde, o sea, como estas circunstancias que no tienen la oportunidad de voltear para atrás y decir estoy en paz con esto que pasó, porque fue como cosas así. Entonces, yo me pregunto, ¿se puede encontrar la felicidad a pesar de todo esto? Y entonces cuando lo ligamos con con la paz mental, y ahorita que lo dices, pues me queda claro, el silencio siempre está ahí, es como esta parte donde Claro. nosotros nos escuchamos, pero ¿cómo le haces? O sea, que si hay alguien que nos está escuchando que de verdad no sepa por dónde empezar, que se sienta desesperado, que se sienta que no tiene salida, que se sienta que no puede, porque en verdad son cosas que no están en sus manos ahorita. Uh-huh. ¿Cómo le haces para encontrar tantito esa paz y esa felicidad? Verás, lo primero es entender que en la vida hay 3 tipos de cosas. Las que dependen de ti, las que dependen a medias y las que no dependen. Si depende de ti, es evidente, hazlo. Si depende a medias, haz tu parte. Porque hay una parte en la felicidad que nadie puede hacer por ti y es la tuya, ¿sí? Y si no depende de ti, que es el caso del que estamos hablando, solo hay un camino y es la aceptación, ¿sí? Cuando hablo de aceptación, no hablo de resignación. Hablo de aceptar las cosas porque cuando hay un problema en la vida, uno tiene todo el derecho del mundo a quejarse y a patalear. Pero hasta que llegas al ¿y ahora qué? No va a cambiar nada. Así que cuando uno acepta las cosas que no puede cambiar y llega al ¿ahora qué? ¿Qué hago ahora con esto? En la situación que sea, la más crítica, la más dura, la más difícil, la más inimaginable, hasta que tú llegues al punto de decir ¿y ahora qué? Nada va a cambiar en tu vida. Cuando te preguntas ¿y ahora qué?, empiezas a construir la solución. Y la solución a veces es agradecer. Déjame que te explique. Las situaciones más difíciles, por ejemplo, una pérdida de un familiar, que es algo verdaderamente complejo, y cuando hablamos del fallecimiento de un hijo, esto es algo que es quizá el dolor más grande que puede sentir un ser humano, porque perder a tu padre es algo natural, es un proceso natural. Perder a un hijo es contra natura, ¿no? Pero con todo y con eso, cuando uno pierde a alguien que quiere, el duelo tiene una serie de fases, ¿no? Uno pasa de la crisis, del shock, de la noticia, pasa a la negación, automáticamente. Da igual con qué edad falleciera tu papá, siempre parece que es demasiado joven. Nunca hay una edad buena para perder a un padre, o a una madre, o a un familiar, ¿no? A partir de aquí, uno entra en un proceso en el que puedes ir de la aceptación. Si tú aceptas la situación que no puedes cambiar, te reinicias, y si no aceptas, llegas a la no aceptación y entras en un bucle de no aceptación, depresión, porque no puedes entender lo que ha pasado y porque tampoco lo puedes cambiar, ¿no? ¿Cómo manejé yo la muerte de mi papá? Por ejemplo, a los 40 yo no estaba familiarizado con eso, porque en mi casa éramos gente joven y nunca nos había pasado, ¿no? De repente, ¿A qué edad murió tu papá? Mi padre murió con 72 y yo tenía 40. Okay. La muerte era algo que había llegado a mis vecinos, había llegado a mi entorno, pero siempre de forma indirecta. Nunca se había llevado a uno de los míos, ¿eh? Okay. Así que de repente una enfermedad, un ictus, es algo como muy traumático por cómo se produce todo, se lleva a mi padre. Entonces yo estuve un tiempo enfadado con todo esto, porque no me parecía justo. Por aquello que decimos de la negación, siempre se van los mejores, no hay derecho, es muy joven, y estas cosas que hacemos, ¿no? Hasta que un día entendí que tenía 2 caminos. Uno era seguir batallando con algo que no puedo cambiar, y el otro era aceptar una situación que, aunque no me guste, no podía modificar. Cuando hice esto segundo, cuando acepté, comencé a entender que cualquier sentimiento, por muy duro, por muy difícil que sea, se puede positivar.
¿sí? Así que cambié el dolor de la pérdida por el agradecimiento de haberle conocido. Me fui a un sentimiento positivo. Me llevé esta mala noticia al hecho de decir, pues qué suerte he tenido de haber disfrutado de mi padre 40 años, qué suerte he tenido de vivir en esa familia, de ser educado por él, qué suerte tengo hoy de ir por el mundo hablando de felicidad con su apellido. Esto es cambiar un sentimiento de dolor por uno de agradecimiento. Y esto me permite de alguna manera gestionar este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste eso de bueno, para empezar, aceptar no es lo mismo que resignación, y sí me gustaría ponerle como ahí una notita porque me gustó esta parte, porque muchas veces, o sea, yo pensando sobre todo en situaciones, por ejemplo, a lo mejor de desigualdad, de cultura, de socioeconómico, o sea, esta parte a mí se me hace muy difícil, me cuesta mucho como entender, pues, ¿cómo quieres que acepte? ¿Cómo quieres que se ponga a pensar en su paz mental si su vida es un caos, ¿no? Y no es culpa de ellos. Pero esta parte, lo que yo quiero aclarar es que esta parte de aceptación de la que tú hablas, que no es lo mismo que resignación, estás hablando que es aceptar para poder de ahí moverte a otro lugar. Así es. Yo tengo una teoría que para mí... al final pues todo se reduce por ti, enamora hacia ti, enamora a los demás, a las cosas. Y para mí viene de cuenta primero el conocimiento, luego la aceptación, luego el amor, ¿no? Como que primero conoces la situación, aceptas dónde está la situación y de ahí ya puedes empezar a quererte a ti para poder querer a los demás. Pero esta parte de que dices tú ahorita, o sea, que volvemos a lo mismo, quiero que me digas. Es que dices, sí, entonces ya de ahí yo me puedo mover y esto es positivismo. Es que yo tengo mucho problema con la situación de la psicología positiva. O sea, esta parte de, bueno, entonces yo este pensamiento lo transformé y entonces pues ya, pero de un día para otro dijiste, no, gracias, y entonces ya. No. O sea, yo quiero saber esa parte de en medio en la que tu pensamiento negativo se convierte en positivo. Yo este proceso lo llamo logística emocional. Ok. Verás, en esta vida las cosas tienen la importancia que tú les das. Sí, claro. ¿Sí? Y sucede una cosa que es bien interesante. Cuando nos explicamos las cosas, mejor dicho, todos tenemos una cosa, es un proceso mental, que es digamos, el estilo explicativo. En función de cómo tú te explicas las cosas que suceden en tu vida, tú vas a tener un determinado recuerdo de estas cosas. Así que lo importante es el diálogo interior y ver cómo te explicas estas cosas. ¿Bien? Cualquier situación se puede explicar de una forma concreta. Lo que sucede es que la gente que no conoce la psicología positiva, que no conocemos o que no tenemos el recurso, o que no tenemos esta capacidad de gestión emocional, pues nos impacta muchísimo. ¿Sí? Entonces uno va teniendo como un almacén en su cabeza, donde va guardando cosas, va ubicando cosas que van quedando aquí. Y esto que va quedando ahí, en una mente dualista, como la del ser humano, que se pasa la vida en el futuro preocupándote y en el pasado recordándote lo que no hiciste bien, tener todo ese material por aquí sin resolver nunca es una buena idea. Verás, en la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende hacia atrás. ¿Sí? Así que es importante hacer este trabajo. De vez en cuando hay que hacer limpieza en el corazón, hay que sacar la basura. Uno tiene que ser capaz de reciclar todo aquello que un día creía que era importante y ahora ya sabes que no lo es. En la vida vamos como remeros. ¿Sí? Tú vas remando como en Oxford y Cambridge y entonces avanzas en esa dirección, pero solo tienes visión en la contraria, solo vas a ver lo que dejas atrás. Así que es fundamental esto de la logística emocional, porque lo que uno tiene que hacer es desempolvar esos recuerdos que le duelen, estas situaciones que no tiene bien gestionadas, ¿sí? Y reabrirlas, repensarlas, ¿sí? Repriorizar, ver cómo de importante es ahora y después de esto reubicarla en un lugar donde no te duela o donde tú decidas que tiene que estar, pero de una manera consciente. No guardes un recuerdo que te duele porque sí o porque no te quieres acercar a él porque te sigue doliendo. Ábrelo, quítale el polvo, repiénsalo. ¿Sí? Dale una prioridad, la que tenga que ser, y luego ubícalo de nuevo en un lugar donde tú decidas que tiene que estar. Si tiene que estar presente porque lo quieres recordar, porque es un aprendizaje, tenlo cerca, y si realmente no tiene valor, lárgalo. Lo que no podemos estar es todo el día observando un pasado que no te gusta. La mayor parte de la emoción negativa que sentimos viene de aquí. Y también creo yo, ahorita que dices de las expectativas, de cómo tuviera, a veces cuando no el futuro no es como tú lo habías pensado, las personas que somos perfeccionistas o que somos así, como si no cumple la expectativa te quedas como ahí. Ayer tuve cita con mi psicólogo y estaba sentada y me llegó así, ahorita que dices eso dije, pues yo puedo estar aquí
años y años y años sentada pensando en por qué y por qué y por qué, pero al final del día, si yo no me paro a hacer las cosas, no va a suceder. Claro. Y las preguntas son difíciles. Y yo ahí, o sea, ayer me entendí, o sea, entendí en mi cabeza que dije, he estado evitando tener que ser yo la que toma las decisiones, porque son decisiones fuertes y porque son decisiones que me duelen. Y al final del día, fíjate que platicando con mi marido, llegué a una conclusión que todavía hoy en la mañana me decía, Alberto, no te entendí. Yo creo que tú me vas a entender. Me decía, es que no son cosas tan graves, son capítulos que vas a cerrar en tu vida, ¿verdad? Yo le dije, es que ¿sabes qué? Ya me di cuenta de algo. Yo no estoy cerrando el capítulo, estoy cerrando una Carolina, no sé cómo explicarte. Estoy cerrando la Carolina. Estás cerrando una versión anterior. Una versión mía para poder abrir una nueva la versión. otra. No es que cierre capítulos. O sea, el dolor no es... Ya voy a llorar. El dolor no es por lo que cerraste, por lo que dejaste, sino por lo que eras tú, lo que pensabas que eras tú, lo que pensabas que ibas a ser tú. Y por eso te digo que yo quería saber como mucho esta parte tuya, porque el brincar no es fácil, no para todo el mundo lo es. No, para nadie es fácil. Para nadie, y a lo mejor tú lo resolviste en 5 semanas y yo llevo 5 años, ¿me entiendes? O sea, como que es esta parte de decir, y me llamó la atención y lo entendí ayer y lo entendí estando el martes a las 10:30 de la mañana, todos los martes que estoy ahí, decir, ¿cuánto tiempo más me voy a hacer la tonta? Porque mi psicólogo sabe perfectamente lo que está pasando en mi vida, sin querer pararme y decir, hoy tomo la decisión yo, ¿no? Entonces como que sí fue así como... Verás, no fueron 5 semanas, 5 semanas fueron el inicio de un proceso que todavía sigue y que continuará. En primer lugar, gracias por ser así y por ser tan espontánea y por permitirte el lujo de sentir todas las emociones, que eso siempre es de agradecer. En un mundo que admira la perfección, a la gente que somos imperfectos, tenemos mucho más valor. Sí. Eso, perdón que te interrumpa, pero eso fue una de las cosas por las que empezó todo este proyecto, era esta parte de la imperfección, como que yo veía a la gente que era tanto lo que necesitaba ser perfecta hacia los demás y yo quería decir, no necesitamos tanto. ¿No? Verás que la perfección está sobrevalorada. En esta vida, algunos errores son importantes. ¿Qué hubiera sido de Pisa si no se inclina la torre? Claro, hay cosas que son de verdad tienen valor. Cometer errores es algo natural, es algo necesario, porque del error se aprende. Luego hablaremos de más cosas, pero básicamente, sin errores, nadie acierta siempre. No se puede. Acertar siempre es no tomar decisiones, y no tomar decisiones no es vivir. Vuelvo a lo que decías de las expectativas. Verás, yo creo que la expectativa es el combustible de la frustración, así que uno tiene que gestionar la expectativa. Podríamos decir que técnicamente la mejor expectativa posible es ninguna, es realmente esperar lo que suceda. Eso te aleja de cualquier tipo de frustración. También sabemos que no es posible, es utópico hablar de esto, ¿no? Pero yo tengo una filosofía de vida que dice que lo que sucede conviene. Yo lo resumo así. Me da igual lo que pase, que venga lo que tenga que venir. Yo voy a gestionar. Ser feliz no es no tener problemas, es tener capacidad para gestionarlos. ¿Sí? La felicidad está en la capacidad de gestionar lo que te viene. A veces, con todo, pues un poco lo que tú dices, ¿no? Yo me río mucho con eso porque de verdad a veces entramos en la glorieta y comenzamos a dar vueltas a la glorieta. Y tenemos 1000 salidas posibles, pero preferimos seguir en la rotonda, claro. Porque nos agobia tomar una decisión. A veces no por lo que queremos pensar, sino por lo que tenemos que dejar atrás. Lo difícil de una decisión no es elegir un camino, es desestimar los demás. ¿Sí? Desestimar los demás caminos. Claro. Lo que cuesta a la gente que piensa en exceso, yo esto lo llamo parálisis por el análisis. Le damos tantas vueltas a las cosas que no decidimos nada. Así ¿bien? Soy yo, sí. Glorieta, y otra vuelta más, y otra vuelta más. Y tú vas viendo salidas, pero una vuelta más y una vuelta más, ¿no? Entonces, lo curioso es que hasta que tomas una salida, no se crea una realidad. No hay una realidad paralela. No hay 2 realidades ni 3. Hay una realidad. Y esa realidad la vas a crear en el momento en el que tomes tú la decisión. El camino que emprendas, eso es la realidad. Da igual cuál. Uno. Si no es lo que hay al final de ese camino no es lo que esperas, das marcha atrás y agarra la siguiente salida. No es un problema esto. ¿Sí? El problema es no caminar. Claro. Para la gente que tiene que tomar decisiones y les cuesta más trabajo, yo le plantearía 2 soluciones, 2 tips. ¿Sí? El primero es, yo lo llamo la regla del 10. Piensa cómo afecta esa decisión en 10 minutos, en 10 días y en 10 meses. Okay. Haz esa visualización. Si tomo esta decisión, a 10 minutos me voy a sentir mejor, porque ya me he quitado del medio el problema. ¿Qué pasará dentro de 10 días?
¿sí? Y qué pasará dentro de 10 meses. Y eso es lo que te va a ayudar a tomar una decisión con más criterio. La segunda es mucho más científica que esa. Y es que esta que es una moneda de un peso, ¿sí? Si tienes 2 opciones, cara y cruz, la tires al aire y antes de que caiga al suelo, tú ya sabes de qué lado quieres que caiga. Eso le digo a mis hijos mucho. Claro. Siempre hago mucho con ellos eso. Bromas aparte, Sí, lo ¿es en importante serio? es elegir un camino, porque la realidad no se construye hasta que tú tomas la decisión. No hay una realidad paralela, no hay una realidad detrás de otra realidad. Hay una, la que tú decidas. Te digo que estamos conectados porque una de las conclusiones cuando empecé a leer todo lo tuyo dije, o sea, y que apunté aquí, que ahorita que hablabas del caos y de la evolución, que ahorita decimos eso, como que esta parte, a veces pudiéramos pensar que nos cansa el hacer muchas cosas, ¿no? Cuando realmente a lo mejor lo que nos cansa es no hacer Lo que queremos hacer. lo que queremos hacer. Así Esa ha sido mismo. mi conclusión de esta semana. Es así. Es así. Mi energía, bueno, no fui sola, no le puedo quitar créditos a mi psicólogo, pero sí, o sea, es como que la contrariedad, es lo que dices tú, el tener esta contrariedad de no saber qué hacer, es lo que nos tiene agotados. Entonces, los que quieran tomar decisiones, tomen nota de lo que está diciendo Juanma, porque... Sí. Yo creo que en esta vida todo vuelve a funcionar cuando lo desconectas un momento. Seguramente tú también. Sí, pues puede ser. Tienes razón. A veces ya ves que desconectas. Hoy me Y pasó, vuelve a funcionar. desconecté la secadora de pelo y volvió a funcionar. Nosotros tenemos que desconectarnos de vez en cuando porque vivimos constantemente enchufados a todo. Pero fíjate, ahí quiero poner también otra cosa, porque yo en mi vida me he dado breaks. Uh-huh. Y justo también ayer estaba platicando con Alberto de eso. Pero un break que tú te tomas sin tomar la decisión, Juanma, sigue cansándote demasiado. No sé cómo explicarte. Pero, o sea, tomarte un break, por así decirlo, pero con la mente todavía revuelta y con la mortificación de que tienes, por ejemplo, a lo mejor tú, si hubieras tenido la mortificación de tener que regresar a la empresa, por así decirlo, pero tú realmente no querías, pero no sabes. Entonces, este break no te descansó. No. ¿Me explico? Verás, en realidad no es un break. Si sigues pensando en el problema, no estás, es un break físico, pero no mental. Entonces lo que necesitamos es paz mental, es descansar la mente. Es aparcar el problema, disfrutarlo, descansar y con más tranquilidad retomarlo nuevamente. Si no hay un elemento más para trabajar la decisión, probablemente sea la misma, ¿no? Okay. Pero lo que hacemos con demasiada frecuencia es eso, ¿no? Yo tengo una frase por ahí que dice que no necesitas descansar. Es tu cuerpo, o sea, no es tu cuerpo, es tu alma la que necesita descanso. Claro. Necesitas naturaleza, necesitas verdad, necesitas esencia. Y es a partir de aquí cuando uno logra realmente descansar. Claro. ¿Sí? No se trata de sentarme o de irme un fin de semana a algún lugar. Si me llevo el problema, no hay descanso. Y fíjate que dices eso, qué chistoso, porque ayer en la noche, te digo que me sirvió todo lo que leí tú y así, me puse a hacer una lista. Dije, en vez de pensar en lo que no quiero, voy a pensar en que sí quiero. Claro. Entonces empecé a hacer la lista y me empecé a reír porque dije, qué bruta, o sea, esto lo pudiera hacer, nada más que no me estoy dando el tiempo. O sea, a lo mejor no necesito quitar lo que siento yo que tengo que quitar, simplemente dejando de ver el celular, levantándome un poquito, no sé, o sea, como cosas que digo yo, tengo mucho tiempo en mi día, pero yo no había hecho esa lista, Juanma, o sea, no había apuntado, esto es lo que realmente quiero. ¿Tus prioridades? Mis prioridades, y cuando lo dije y cuando solté y cuando dije estoy dispuesta a tomar la decisión, no sé cómo explicarte, o sea, todo se acomoda. Sí. Pero, siento yo que el miedo es más el sentimiento de qué se va a sentir tomar la decisión que tomar la decisión. En muchos casos. Estoy contigo. ¿Verdad? Sí. Tenemos una mente que tiene 2 características. Una es que hace anticipaciones negativas, ¿no? Así que uno siempre, la mente te va a traer como el peor escenario de los posibles y eso nos asusta mucho. Claro. Pero, insisto, hasta que tú tomas la decisión no se construye una realidad. La realidad nace después de la decisión. En esta vida nada sucede hasta que actúas. Así que seguir dándole vueltas a la glorieta está bien, pero eso es como una mecedora. Claro. Te mueve, pero no te permite avanzar. Ahorita te interrumpí cuando estabas hablando, que te estaba contando, estaba casi llorando, que me dijiste que la gente no, en un mundo como perfeccionista, no está acostumbrada o no está acostumbrado a vivir con sus emociones. Y te interrumpí y me gustaría, porque me ibas a decir algo y no te dejé decir. Básicamente que no nos permitimos sentir la emoción y esto es un error. No solo a veces no nos permitimos, hay una cosa que aprendí con Mariana y es la lexitimia. Hay gente que es incapaz de identificar la emoción que está sintiendo. Así que la gestión emocional se convierte en uno de los verdaderos retos de
pues de este siglo, yo te diría, ¿no? Fíjate que hablamos mucho de cambio climático, de política, pero el verdadero reto de la segunda mitad del siglo XXI van a ser las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales. Claro. ¿Ya? Porque hoy, a día de hoy, el estrés, la ansiedad, la depresión ya son la primera causa de ausentismo laboral en Europa y Estados Unidos. Wow. Y serán la primera causa de muerte no natural en adultos en 2045, según la Organización Mundial de la Salud. Ese dato es prepandemia. Se estima que tras la pandemia este dato se recorta hasta 2037. Dicho de otra manera, dentro de 15 años, la principal causa de muerte no natural en adultos serán las enfermedades mentales. Esta es la importancia de gestionar adecuadamente las 3 cosas más importantes de la vida. La felicidad está detrás de una buena gestión emocional, de una buena gestión de las relaciones y de una buena gestión de las expectativas. Si tú manejas estas 3 cosas, tienes un joystick para manejar tu vida. ¿Sí? Las emociones, las relaciones expectativas y relaciones. Correcto. Somos seres sociales, pasamos Claro. el 70% de la vida en contacto con otras personas. Sí. De poco te va a valer tener, que es un poco a veces el enfoque, ¿no? La gestión de la emoción es una parte, pero no es el todo. ¿Eh? Hablamos mucho de mindfulness, de yoga, de no sé cuántas mil disciplinas, de libros, de tal. Es verdad. Y está muy bien, porque es necesario tener tu cabecita pues limpia y podemos decir que higienizar tus espacios mentales, ¿no? Y tener tu cabeza limpia y muy bien amueblada. Pero si tú no proyectas un jardín que sea favorable a mantener tu coeficiente de felicidad, pues lo más probable es que seas incapaz de volver a casa sin algún que otro arañazo en el alma. Así que uno tiene que proyectar también esa parte social, ¿no? Laboral. Hay como 3 círculos: están las amistades, está la familia y está el trabajo. Si tú no eres capaz de proyectar bien esas relaciones y de manejarlas bien, entonces es casi imposible mantener un buen nivel de paz mental. Y eso, como dices tú, tiene que ver mucho también con salud mental y todo. Y me encantó lo que dijiste, higienizar tu espacio mental. Nunca lo había visto así. O sea, también eso es esta parte, mantener limpia esta parte. O sea, nunca lo había visto como esa manera. Pero todo para poder tener buenas relaciones, buenas expectativas, pues tienes que... Claro, si tú quieres... para ti primero, o sea, echarte un clavado hacia ti primero. Yo que soy vasco y un poco cocinero, una analogía interesante es que si yo tuviera que preparar un platillo, un cocido, para mi familia, para mis amigos, para la gente que amo, trataría de que fuera el mejor posible. Claro. Si tu cabeza es el recipiente donde haces este cocido, pues los ingredientes que metas en esa cabeza es el resultado de lo que va a salir después. Es imposible proyectar una vida amable, una vida agradable, tener una vida bonita, si lo que tienes dentro no es así. Claro. Así que higienizar tu espacio mental, sacar la basura, reciclar todo lo que sabes que ya no es importante, es necesario, y además hay que hacerlo con una relativa frecuencia. Porque hay sentimientos que no valen el espacio que ocupan. ¿Cómo los quitas? Haciéndolos. Y Yo te he preguntado 3 veces lo mismo. Y hay personas en la vida, es verdad, hay personas en la vida que no valen lo que duelen. Y hay que agarrar las tijeritas de podar y salir a ese jardín a eliminar relaciones que no suman. Y quitar relaciones de una vida no es egoísmo, es simple higiene mental. Hay gente que no vale lo que duele. Y yo creo todo esto nace de tomar la decisión. Sí. Yo necesito vivir con más calidad de vida, con más nivel de vida, con calidad de vida, necesito vivir con mayor bienestar y tengo que ver qué cosas me valen y qué cosas no. Antes introducías un concepto interesante, que es el de tu nueva versión. Uh-huh. Yo esto siempre pensaba que yo lo manejo como un avatar, ¿no? Uno, cuando cambia de versión, lo que genera es un avatar de sí mismo. Es como una proyección de ti. Uh-huh. Es la Carol que tú quieres llegar a ser. ¿Sí? Así que tienes una Carol que es la que es y una Carol que es la que te gustaría que fuera. Y estás en ese punto. Lo que hacemos normalmente es que vamos cargando a la nueva Carol con todo aquello que nos gusta. Y la idea es dejar a la vieja Carol, a la antigua Carol, con aquello que no nos gusta. Hay que decidir qué cosas, como cuando uno cambia de casa o de piso, hay que decir qué cosas, hacer limpia. Qué cajas me llevo y qué cajas no. Uh-huh. Porque hay cajas que aunque no las abras nunca, tampoco las vas a echar en falta. Eso es lo que hay que dejar en el avatar viejo. Cuando los dos avatares van caminando juntos, el nuevo avatar va ganando luz. Porque hay un momento en el que las decisiones, ante una decisión, actúan los dos. Uh-huh. Actúan la antigua Carol y la nueva Carol.
Y entonces a veces no hay coherencia entre las dos. Porque en tu nueva proyección, en tu nueva versión, a ti te gustaría que esto fuera así, pero todavía el peso de la antigua es demasiado importante y sientes culpa, no te sientes cómoda. Entonces como que vas a ir discutiéndote las decisiones. Cuando avanzas en el tiempo, en esos años que a veces cuestan estos cambios, hay un momento en el cual casi todas las decisiones ya las toma el nuevo avatar. ¿Sí? Okay. Las toma tu nueva decisión, tu nueva versión. Y hay un punto en el que a mí me pasó que yo decía, bueno, pues ahora el Juanma nuevo, que a mí me cae mucho mejor que el antiguo, pues va tomando las riendas de esta nueva vida. Pero ¿qué hago con el otro? Porque uno no puede estar equivocado 40 años de su vida. Yo no me podía haber equivocado 47 claro. años. Claro, había cosas en aquella versión que, aunque no fueran lo que quiero en la nueva, no las puedes perder. Lo bonito y lo interesante de esta cuestión es que hay un punto en el camino en el que realmente no hay que decidir, porque hay un momento en el que los dos avatares se abrazan y se convierten en uno, y hay paz. Yo ya sé quién soy y también sé quién era, y ni renuncio a lo que era, ni cambio a lo que soy. He conseguido esa comunión, ¿no? ese abrazo entre las dos versiones, y hoy soy un hombre nuevo. Antes tengo por ahí escrito que soy una persona, o sea, que trato de valorar una vida nueva con una mente vieja. Porque yo sigo siendo quien era, pero con una vida diferente. Eso. Ay, jole, bueno, pues estoy mucho que pensar. Y bueno, ya para ir cerrando ahorita, quiero una pregunta y luego leer una parte de tu libro. Hablas tú, también te digo, no lo que leí, la gota que derramó el vaso, dice, hay que reflexionar, ¿verdad? Dice, deberíamos dejar de echarle la culpa a la gota que derramó el vaso y reflexionar sobre la pasividad con la que esperamos a que se llene. Me encantó, porque es verdad. O sea, siento que a lo mejor la gota que derrama el vaso es lo que te hace moverte. Correcto. Pero ya sea a que diste el grito, a que dijiste ya no puedes seguir así a que explotaste, lo que tú quieras. Y no pensamos y nunca nos damos cuenta, bueno, hablo por mí, ¿verdad? De qué pasó, cuánto tiempo llevas aguantando. Porque pensamos que el vaso se llenó y siempre se puede llenar más. Explotas, lo vacías tantito y lo vuelves a llenar. Vemos que la última gota es la que rebosa el vaso. Sí. Pero no vemos todas las que han caído antes para que esto esté lleno, ¿verdad? Esta frase tiene mucho que ver con esta glorieta. Sí. Con esperar hasta que de repente algo nos hace cambiar, ¿no? Los seres humanos tenemos una mala costumbre, que es que solo tomamos decisiones importantes en puntas de dolor y de placer. Cuando tú encuentras al hombre de tu vida, al que yo conozco y comparto con Alberto muchas cosas, uno decide que deja todo lo que era importante hasta ese día para ti, que era tu familia, tu entorno, para iniciar una nueva vida con él. O sea, que en un momento de placer, de sentirte bien, de encontrar la persona con la que quieres compartir tu vida, lo dejas todo atrás. Dejas atrás a tu mamá, que ha sido durante años el pilar de una vida, ¿no? Y inicias una vida nueva con alguien que acabas de conocer por todo lo que uno siente. Y el otro cambio grande es en los momentos de tremendo dolor, cuando la vida te pega un repaso, te da un revés, ¿no? A mí me pasó con mi proceso, hay gente que pierde un familiar, hay gente a la que es despedida de su trabajo. Esa punta de dolor, de incomprensión, también nos hace cambiarnos. La inteligencia, la habilidad es cambiar en el otro momento, es no esperar las puntas, es reflexionar sobre la pasividad con la que esperamos las puntas. Es, si tengo que hacer un cambio, ¿por qué no hacerlo en el tiempo intermedio? ¿No? Es decidir cambiar mi vida, decidir llevarla por donde yo quiero, sin esperar a derrapar o a tener un golpe antes de que esto pase, ¿no? ¿Y por qué crees que eso sucede? ¿Por qué crees que no tomamos, o al menos las personas que no tenemos ese nivel de reflexión y de conciencia, no tomamos las decisiones ahí, en ese medio? Porque es más fácil no hacer nada que hacer algo. Es más fácil vivir con o sea, es más fácil. Hay una frase, no sé si también se utiliza en México, que dice que más vale lo malo conocido. Sí, qué bueno por conocer. Pues eso es lo que hacemos. O sea, buscamos la comodidad. Bueno, no sé si es comodidad porque no estamos en una zona de confort. Tienes razón. Cuando tú estás así no estás cómodo. Lo conocido. Sí, buscamos lo conocido. Nos da menos miedo lo malo conocido que lo bueno por conocer. Porque no tenemos que salir de nuestra zona de confort. O sea, el salir a... Es que, ¿sabes qué siento yo? Desgraciadamente, a veces el dolor también es zona de confort. Ay, tienes toda la razón. Sí. A veces estás acostumbrada. Nos acostumbramos al dolor y lo convertimos en parte de esa zona de confort. Como le decía ayer a una chava que me habló de la ansiedad, le decía, es que cuando tú llevas mucho tiempo de ansiedad y toda tu vida de ansiedad, tú tienes a ratos que te sientes bien, y un poco lo del vaso, o sea, tú piensas que estás bien, pero cuando estás acostumbrada a vivir con eso, esa es tu norma. Sí, y además puede que esta se convierta en creencia, es decir, sí,
creemos que esto es lo normal, creemos que la vida es esto. Claro, especialmente los latinos, que tenemos también otras connotaciones, pues uno tiene que ganarse la vida con el sudor de la frente, porque es lo que nos han enseñado. Ajá. Y parece que en el sufrimiento está la bondad y está, pues, si tú no puedes tener éxito sin sufrir, esto tiene que venir unido, porque nos hemos educado de esta manera, ¿no? Pero en el fondo lo que trato de explicar es que esas creencias que tenemos a veces pues no son razonables. Vemos nuestras creencias como verdades absolutas, cuando solo son ideas que podríamos cambiar. Así que si a ti te duele lo que haces, claro, cámbiate de lugar. O sea, nadie permanecería en un lugar donde lo están golpeando con una regla en la mano cada minuto. Bueno, pero es que yo siento que ahí también implica mucho esta parte que dices tú del avatar, es decir, el miedo a decir, ¿ahora quién voy a ser si ya no soy lo que era antes? Y un poco también como pertenecer a tu tribu. Si tú estás traicionando, y lo digo entre comillas, porque a veces es necesario traicionar tus tribus, Sí. Si tú estás traicionando un poco las creencias, ¿cómo se dice? Las tradiciones, las versiones, y para tu tribu va a ser, ¿quién es ese loco, verdad? A veces cuesta demasiado trabajo. Sí, sí. Pero entonces estarás viviendo la vida que quieren que vivas, y no claro, la vida que tú por quieres supuesto, vivir. por Lo tanto, supuesto. hay que gestionar esa relación. Y que eso es donde hablábamos viene, antes, sí. Y gestionar esto para que, sobre todo creo que hay que explicar muy bien las cosas. Yo creo que uno tiene que hablar a corazón abierto y explicarle a la gente el por qué necesito este cambio de posición, cambio de ubicación, ¿no? Y que eso no implica que yo te deje de querer. Solo necesito un espacio donde no me duela. Exacto. ¿Sabes qué? Es que te lo juro que no puede ser. Nadie en mi vida había entendido ese proceso. Yo le decía a una amiga que a mí me pasa mucho con las amistades, ¿no? Yo soy súper leal y soy mucho de que platico contigo y eres mi amigo. Haz de cuenta. Y mis mejores amigas son mis hermanas del mundo. Entonces yo le decía, es que a mí me pasa cuando me llevo muchas decepciones o así, o cuando pasan muchas cosas que yo me doy cuenta y digo, no estoy en el lugar donde yo pensaba que estaba para esa persona. A mí, Carolina, me sirve decir, a ver, ¿dónde estoy parada al respecto con esta persona? Yo no estoy en donde yo pensaba que estaba. Entonces me muevo del lugar, yo cambio mi manera de ser, no porque, estoy enojada, sino porque estoy en una situación, en una circunstancia donde ya no me duele. Es muy, ¿verdad? Muy inteligente. Y entonces yo empiezo a estar más tranquila desde acá, no te dejo de querer, no dejo de estar ahí por ti, nada, pero simplemente me voy a poner en una posición en donde a mí ya no me duele. Así es. Y donde yo ya no piense, porque eso no es cierto, que doy de más o que no. ¿Sí me explico? Que hay una especie de falta de reciprocidad, ¿no? Y muchas veces, hay que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, pero es como estar en este lugar de decir, aquí me siento cómoda. Sí, con el mundo de las relaciones es curioso, pero a veces estamos regando plantas muertas. A veces, si yo dejara de mandar una semana este ejercicio, lo voy a contar, pero no quiero que lo hagáis, solo quiero que lo penséis, lo reflexionéis, ¿no? Si tú dejaras una semana de mandar WhatsApps a tus amigas o a tus amigos, ¿cuánta gente preguntaría, Carol, qué te pasa? Porque estos sí están pendientes de ti. Los demás, a lo mejor estamos regando relaciones que pues las regamos nosotros, que existen porque tú te empeñas en que existan. Y lo que a veces no entendemos, y es necesario entender, es que las amistades unilaterales nunca fueron amistades y los amores no correspondidos tampoco. Ok. Me quiero, está de verdad, yo creo que pudiéramos seguir platicando horas y horas y horas. Yo creo que para cerrar me gustaría que me dijeras, bueno, primero que nada me hiciste pensar mucho en eso y entonces no puede ser que alguien haya entendido Sí. Sigo pensando en eso. No, fíjate que no eres tan compleja como crees. Yo creo que eres una mujer muy inteligente y a veces, fíjate que esto que te voy a decir ahora es un poco feo, pero la inteligencia a veces va en contra de nosotros mismos. Sí. Hacemos tanto análisis, le damos tantas cosas, tantas vueltas a las cosas, manejamos tantas variables que complicamos las decisiones. Claro, sí. Por supuesto. Entonces, a veces uno tiene que entender una frase que es bien bonita que dice que más no siempre es sinónimo de mejor. Y que a veces la simplicidad es el máximo exponente de la sofisticación. A veces para tomar una decisión buena hay que ser simple. Simples. Y la gente que somos más... Me voy a meter para que no me sienta tan mal, dices sí, tú. para que no te sientas mal, me voy a meter contigo. No, pues dilo. No, a veces la gente que tiene más... pues es más inteligente o que piensa más las cosas, vamos a decirlo de esta manera que es menos sí, porque, pues no nos beneficia. Así que a veces hay que tirar de ser simple. Okay. Sencillos, no sé si simples. Totalmente. Pero de verdad creo que la simplicidad es el máximo exponente de la sofisticación. No hay nada más complejo que la gente que entiende las cosas complicadas y las hace sencillas.
¿no? Eso es el máximo de la sofisticación. Agarrar algo que es muy complicado y hacerlo sencillo. Si fuéramos capaces de hacer esto con las decisiones, la vida sería maravillosa. Pues es que sí, pero siento que no nada más es por inteligencia, también es como esta parte de emociones, creencias, expectativas, y ahí es donde, pues bueno, y más bien la inteligencia emocional, ¿será? Sí, las dos. Cuanto más inteligente eres, más variables manejas. Cuanto más conocimiento tienes, no vamos a hablar de inteligencia. Sí, porque cuanto más conocimiento tienes, más variables manejas. Cuanto más variables manejas, más compleja es la decisión. Tienes razón. Bueno, dime ahora por último, si te tuvieras que quedar con un solo aprendizaje, de todo lo que has aprendido, de todo lo que sabes, y nada más te dicen, nada más te puedes quedar con uno, ¿con cuál sería? Con el pensamiento positivo. Pero, ¿qué es ese aprendizaje que tú...? Pues aprender a pensar en positivo. Es la mejor inversión de mi vida, porque me ha permitido vivir una vida mucho más plena, mucho más positiva, mucho más agradable, y además, sobre todo y por encima de todo, me ha convertido en mejor persona. Muy bien, tendremos que aprender del pensamiento positivo. Tú das cursos de eso, ¿no? Sí, también, pero solo por daros una idea, contar que el pensamiento positivo y el pensamiento negativo son igual de importantes, son igual de reales y coexistentes. Todos tenemos las dos formas de pensar, solo que por una cuestión genética utilizamos más una que la otra. Antes te decía que la mente humana tiene dos características. Una es que hace anticipaciones negativas, la otra es que tiene un sesgo negativo. Por mucho que tú hagas, si tú no conoces esto, tu mente de natural va a tender a pensar en negativo. Porque la mente humana no está diseñada para que seamos felices, está diseñada para protegernos como especie. ¿Sí? Así que tu mente, como la mía y como la de todo el mundo, tiene una deriva negativa importante, tiene un desequilibrio importante hacia lo negativo. Por esto usamos más ese pensamiento que el otro, ¿no? El nivel del desequilibrio es... voy a poner un ejemplo que se entienda fácil, sería equivalente a la diferencia entre lo que te impacta una crítica y lo que te impacta un halago. ¿Bien? Fíjate bien, en una mente que tiene ese sesgo negativo, un halago te dura un día. Si te dan un premio, 2. Una crítica te puede durar semanas, meses, años, incluso toda la vida. Las dos son objetivamente una noticia de un tercero sobre ti, pero el impacto y la duración no tienen nada que ver. Porque tu mente hace su trabajo, que es protegerte, y una crítica es una amenaza. Así que de natural vamos así por la vida. Vamos con una mente programada para alertarnos de las cosas, para protegernos, ¿sí? No con una mente que nos va a hacer disfrutar la vida. Claro. Cuando tú cambias tu forma de pensar, es como de repente si encendieras las luces, los focos, y ves la vida de otra manera. Ves la vida tan bonita como realmente es. Y no hablo de positivismo naif, de frases de Facebook. Tóxico, ¿cómo se dice? Sí, de esto que es que vemos. luego es lo que pasa, que la gente se va a los extremos y agarra la psicología positiva y la lleva a frasecitas motivacionales. Claro, es que decir, si puedes pensarlo, puedes hacerlo, no es ni bueno ni malo, es mentira. Claro. Ojalá todo fuera tan fácil como pensar. Claro. Yo sería no nada más inteligente, sería una persona que hace las cosas que se propone. Eso de que si puedes pensarlo, puedes hacerlo, es terrible, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hacen tanto daño a la psicología positiva y que no tienen absolutamente nada que ver con la psicología positiva. Yo realmente creo que el optimismo es el perfume de la vida, que todos elegimos a la gente que huele bien, y cuando tú tienes una cena de trabajo o una cena con amigos, tú sabes con antelación suficiente con quién o al lado de quién te gustaría sentarte. Lo sabemos todos, y eso tiene otra realidad un poco más oscura, y es que también sabes lejos de quién te gustaría estar. Así que tú de natural y de manera inconsciente también usas la psicología positiva. Todos elegimos a la gente positiva. La parte bonita es que esto se puede aprender. Tú puedes ser una de las personas que todo el mundo elige para salir, para cenar, para casarte o para hacer negocios. No hay una sola persona de éxito en la vida que no sea una persona positiva. ¿Tú te imaginas a Miguel Ángel pintando en la Capilla Sixtina enfadado? Difícil de entender, ¿no? Claro. Así que no solo es bueno porque te proporciona una visión de la vida mucho más interesante, sino que también es una de las, yo diría que es el único factor común entre toda la gente de éxito que conoces. No hay gente de éxito que no sea así. Gente positiva, que suma, capaz, inteligente en el sentido de emocional, gente que aporta cosas, gente que está por lo que tiene que ser, gente con la que todo el mundo quiere estar. Esta es la gente que triunfa. El liderazgo tiene muchas características. La más común es el carisma,
Y la pregunta es, ¿qué es el carisma sino la capacidad de generar a tu alrededor entornos positivos? ¿Qué otra cosa es? Se oye muy fácil, pero no, bueno, no, sí es. Si lo estudias, iremos a estudiar más. Si fuera ya muy, me convenciste, ok, Juanma, si fuera muy fácil me dejarían sin trabajo con los talleres. Bueno, ya me convenciste, voy a leer de la psicología positiva. Vale. Bueno, les quiero decir que Juanma se sabe, este libro, ¿verdad? Es en menos de 100 palabras, que a mí me encantó. No es el más nuevo. No. Luego les voy a dejar aquí los títulos y bueno, toda la información de Juanma para que lo busquen. Pero este libro me encantó y yo quiero, él se lo sabe de memoria, todo. Ahorita le dije, quiero leer algo, me dijo, ¿cuál? Y me lo dijo de memoria, pero lo quiero leer yo para asentarlo. Por favor. ¿Ok? Porque él ya se lo sabe de memoria, yo no. Sí. Necesito aprendérmelo. Como si lo hubiera escrito igual. Parece que lo escribiste tú, Juan. Sí. Dice, y de repente la vida te habla y te detiene de golpe porque lleva tiempo queriéndote hablar y no escuchas. Estás tan estando ocupado que ni siquiera me viste pasar. Necesito que revises qué me suma, qué me resta y qué me aporta. Que recuerdes qué es lo que de verdad importa. Y de repente la vida te mira antes de ponerse seria para decirte, no te olvides de mí para no olvidarte de ti. Y de repente la vida te abraza y te recuerda que solo veniste a vivir, no a luchar, ni a ganar, ni a saldar deudas con nadie. Diálogos con la vida, se llama ese texto. Diálogos con la vida, y creo que aquí me quedo con esto porque creo que es como pues es todo. Eso yo creo que explica muy bien el momento con el que empezábamos el podcast. Y yo como última recomendación... Ajá. Deja llorar. No, pero disfruta, que Sí. el llorar es sanador. Sí, totalmente. El agua del mar, o sea, el agua salada siempre sana. Da igual si es del mar, del sudor o de las lágrimas. Siempre sanadora. Siempre sana. Decirte que ha sido un placer conocerte y conoceros, Igualmente. porque os conocí también en PAC. Sí, Y sois, a mi marido. Sois más bonitos juntos que separados. no que no seáis más bonitos, es que juntos sumáis más que separados. Y fíjate, un apunte de física cuántica para acabar. Hay una cosa que se llama la ecuación de Dirac, y que para mí es la ecuación más bonita que existe, y que dice que cuando dos partículas interactúan por un tiempo y luego se separan, permanecen unidas aunque estén años luz de distancia. Así me siento yo contigo desde que te he conocido, y así prometo sentirme con todos los que nos escuchen. Creo que al final un poco de nosotros va a quedar en todo esto, y eso es lo bonito de estas cosas. Claro. Y la bondad de que pues ofrezcas un espacio como este para divulgar. Así que un placer. Me encantó haberte tenido. Gracias de verdad por este espacio. Ayer en la noche que planeaba como plática, creo que salió hasta mejor de lo que yo esperaba, con más todo. Nos estuvo increíble, de verdad te lo agradezco. Tu tiempo, el espacio, tus palabras, tus aprendizajes. Gracias por tener esa valentía de pararte después de 5 semanas y tomar otro rumbo, porque vas a dejarnos demasiado a nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.